2019 ha llegado a su fin y con ello hemos cerrado un año donde los jóvenes hemos sido muy importantes. Hemos participado en movimientos políticos, sociales, artísticos y culturales. Incluso hemos sido el centro de muchos de ellos. Estamos convencidos que en 2020 los jóvenes seremos igual de importantes. Por ello os traemos este especial, donde entrevistamos a jóvenes que merecen ser destacados, que han triunfado en 2019 y que seguro que triunfarán en 2020. Bienvenidos al especial de Actualidad Joven. Entrevistas del especial y bueno, hoy hemos traído a Inés. Bienvenida. Gracias. En este caso vamos a subtitular la entrevista porque sabemos que muchos de los suscriptores y seguidores de Inés pues son angloparlantes. Vamos allá. Primera pregunta. Defínete en una frase. Madre mía, para empezar. Bueno, sencillo, ¿no? Bueno, voy a hacerlo más técnico. Vale. Soy ilustradora digital y vivo en Madrid. Vale, perfecto. Me gusta. ¿Por qué decidiste estudiar Bellas Artes? Si es que hay una razón ahí. Sí, no, o sea, es como que siempre había querido estudiar Bellas Artes, o sea, desde como primero de la ESO casi decía, sí, yo voy a estudiar Bellas Artes, y luego cuando tuve el momento de elegir dije, pues Bellas Artes. Adelante. Vale, y ahora, ¿habréis un canal de YouTube? A ver, está un poco abandonado, no vamos a mentir tampoco. Bueno, pero sí, no sé. La cosa es que se ha abierto y hay vídeos subidos. Sí. ¿Tienes algo? ¿Por qué lo he hecho? Sí, ¿qué es lo que...? No sé, o sea, a ver, me apetecía hacerlo, o sea, y me parece como que cuando me abrí la cuenta de Instagram fue como que me hizo dibujar muchísimo más de lo que dibujaba antes, porque era como que me obligaba, decía, venga, voy a subir algo, no sé qué, que por otro lado es una presión que a veces no está tan bien. Tiene sus pros y contras, pero en YouTube pues quería hacer un poco lo mismo, como obligarme a crear contenido distinto, en plan, a aprender a editar o... Sí, no sé. Sí, todo lo que conlleva, ¿no? Vale, muy bien. Vale, ¿tienes algún artista favorito? No es... Artista ya de lo que sea. No sé, o sea, no sé si diría uno solo, te puedo decir uno que me gusta mucho. Vale. Por ejemplo, me gusta mucho una chica que se llama Jen Bartel, que ha trabajado con Marvel y con DC y hace como cómics y tal, y tiene como... Sí, y hace como cómic, pero también hace como portadas para cómics y tal, y tiene un estilo como muy colorido y muy limpio y tal, y me gusta mucho. ¿Qué música te inspira para dibujar? Como para ponérmela mientras dibujo. Claro, y si es que hay, porque no sé si dibujas con música. A ver, yo peco un poco de cuando estoy dibujando, como que siempre tengo una serie o algo así de fondo. ¿Alguna serie, no? Sí, Vale. suelo ponerme series en plan fáciles, rollo Friends, o también podcast que puedo oír y tal, pero música la verdad que no suelo ponerme. Porque te gusta estar atenta a lo que escuchas de música quizá, y a esas cosas como que puedes pasar un poco más. No sé, sí, puede ser, no sé. O sea, a ver, de vez en cuando también escucho música, pero normalmente es más como series o podcasts, como programas de radio y tal. Sí, que puedo tenerle un poco de ruido. Interesante. Vale, ¿qué referentes tienes en lo artístico? En dibujo. Bueno, pues hay una ilustradora que es como de las primeras que me hizo empezar a hacer retrato, que es lo que suelo hacer yo, que se llama Helen Green, y es una ilustradora inglesa y que se hizo como muy famosa como en 2012, 13 y tal, porque pintaba mucho a Lady Gaga, y Lady Gaga como que bueno, yo era muy fan de Lady Gaga, pero como que la metió dentro del colectivo de creativos que tiene, ¿sabes? Y tenía un estilo como muy característico y tal, y vamos, o sea, todo el mundo imitaba su estilo, yo incluida. A ver, fue como una base. Fue un boom, ¿no? Sí, fue como que es muy famosa y hace como retrato así un poco estilizado y tal, y yo creo que es un referente bastante grande.
Vale, ¿qué es lo que te funciona si es que te pasa cuando tienes algún bloqueo artístico? Sí, sí me pasa. Y yo creo ponerme a hacer, sí, pues muchas veces mis bloqueos vienen en plan de que no es que no me apetezca dibujar, no sé qué, pero es como que no se me ocurre qué hacer. Y entonces lo que hago es ponerme a hacer algo que igual no me apetezca tanto, pero que no sea que no tenga que pensar mucho. O sea, por ejemplo, a veces lo que hago es coger una foto de un dibujo animado de Disney o lo que sea y hago como la versión en mi estilo de este dibujo, que solo tengo que fijarme en los colores, la expresión y tal. Y tampoco es tan creativo, pero como que me hace volver a pintar y al final se enlaza con otras cosas. Muy bien. Vamos con tu actriz y actor favorito. Actriz... Bueno, no sé si tengo favorito, pero hay una que me gusta mucho, que está en una serie que se llama Killing Eve, ahora, que es de HBO, que es buenísima, y se llama... Ay, ¿cómo se llama? Jodie Comer, y es en plan... O sea, yo la había visto antes en una serie, pero era como una serie de adolescentes, así un poco mal... No era mala, pero como que era un personaje un poco más básico y como que no tenía mucha cosa, pero en esta serie hace como de... Sí, es una de las dos protagonistas. Y hace como de una asesina, así, pero es que lo hace genial, me encanta. Y de actor... no sé... La verdad es que... alguno que te haya gustado, o de la infancia, yo qué sé. Me gusta mucho Billy Porter, que es un actor americano también. Bueno, la otra es inglesa, pero es americano. Y sale en una serie que se llama Pose y me parece muy guay. Y luego él también como persona me gusta mucho. Así que le sigues... Sí, hace como mucho activismo LGTB. Se hizo un poco famoso porque en los Oscars, no me acuerdo en qué gala era, en los Oscars o algo así, llevaba como un traje que era como un smoking, pero era como un vestido. No sé, bueno, estaba como en redes sociales y tal por ahí, no sé. Es muy chulo. Ahora, ¿tienes algún youtuber favorito? No sé si eres muy consumidora de YouTube. Sí, sí, consumo bastante. Lo que pasa es que consumo más como humor y tal que artístico. O sea, sí que veo algunos youtubers así de arte, pero consumo más como humor. Que sea, youtuber favorito Pues mira, justo ayer por la noche vi un vídeo de un youtuber que veo que se llama Curtis Conner y es como, hace como vídeos comentando cosas básicamente y como haciendo un poco bromas y tal. Y hizo un vídeo sobre una película de Navidad que era malísima y como riéndose de la película y tal, y me parece graciosísimo. Entonces, vale. ¿Tienes algún momento favorito para dibujar? Ya sea momento del día o a lo mejor, yo qué sé, estación. Hombre, es mucho mejor dibujar en invierno que en verano, porque en verano, con el calor que hace, como, yo qué sé, estar en la silla y... ¿A nivel personal o a lo mejor... De comodidad. Digo, materiales, a lo mejor es más complicado. Es que cuando hace calor es como que se te pega la mano a la... O sea, yo uso tableta gráfica siempre y como cuando hace calor es un poco coñazo. Es mejor en invierno que estás ahí con tu manta y tal. Está mejor. Vale, perfecto. ¿Tienes alguna técnica favorita de dibujo? La digital. O sea, antes sí que hacía más igual acuarela o lápices y tal. Y de vez en cuando sí que tengo cuadernos como de sketchbook y tal, pero no... Bueno, en la carrera... Claro, sí, a ver, sí. Pero incluso digital, en la carrera. No, o sea, en la carrera no nos dieron mucho... Lo que más usas a diario. Sí, o sea, a ver, sí que hay cosas, por ejemplo, de pintura al óleo, que yo en la carrera me explicaban cómo pintar por planos o cómo usar el color, no sé qué, que lo usaba en óleo, pero luego yo lo puedo traducir a digital. Vale. Entonces sí que me ha ayudado a usar otras técnicas, pero a día de hoy es que es lo más cómodo, sinceramente, porque es como que tienes cualquier color, cualquier pincel, puedes borrar todo el rato, redimensionar cosas y tal, es como mucho más cómodo, no sé. Me imagino. Vale, ¿cómo es tu proceso, así brevemente, a la hora de dibujar? Es decir, ¿hay algunos pasos que sigas, simplemente te lanzas...? Como dibujando, dices, dibujando en plan... y un poco el previo, si es un retrato o... Bueno, pues por ejemplo, para un retrato, lo que hago, bueno, por ejemplo, si hago un encargo, porque hago encargos de retrato, pues le pido a la persona que me mande fotos en las que se vea bien la cara de la persona. Fotos, ¿no? Sí, porque
y también que se gusten, porque luego le pintas y no, y si sale la foto y tú le pintas así y no le gusta, pues no puedes hacer nada. Pero intento como fijarme en las facciones que hacen que la cara sea reconocible, en plan, pues, por ejemplo, hay caras que son mucho más fáciles que otras, en plan, las caras que son más genéricas y tal, es mucho más difícil hacer que se parezcan. Sacarles algo... O sea, porque además mi estilo como que no es realista, es como que exagero un poco algunos rasgos y tal, y entonces es más fácil hacer caras más características. O sea, por ejemplo, si hiciera un retrato de Dua Lipa, lo primero que hago es como analizar su cara y digo, vale, pues tiene unas cejas bastante gruesas, tiene la boca también, las patillas, son... Y entonces como que tengo todo eso en cuenta e intento como enfatizar un poco. Sí, sí. Como, sí, como tener en cuenta qué hace que esa persona se parezca a esa persona. Es como... sí. Perfecto. Vale, serie y película favorita. Serie... bueno, este año mi favorita es... bueno, es que veo muchas series, pero vamos, vale. Que mi favorita es Fleabag, que es una comedia inglesa que es en plan... Me gusta mucho porque es... bueno, a mí me encanta la comedia, vamos, vale. Pero esta es muy guay porque es como muy personal, o sea, como la chica que es la protagonista ha escrito la serie y se nota un montón, pero que también es un poco... A ver, no sé, autobiográfica, pero como se nota que ha puesto mucho de ella y como que hace lo de romper la cuarta pared y dirigirse al espectador y es muy buena. Solo tiene 2 temporadas y creo que no va a haber más, pero es que es buenísima, me encanta. Vale, ¿y película? Película... pues... no sé, la verdad. Yo diría... Es como que series sí que me gusta ver un poco más de calidad, pero en películas aprecio como un poco... Estas que son un poco malas, pero te gusta verlas, ¿sabes? Vale. O sea, por ejemplo, me gusta mucho Mamma Mía. Yo veo Mamma Mía, es que me alegra. En plan, no sé, me alegra la vida. Perfecto. Vale, esta es una pregunta también de Twitter. ¿Te costó mucho llegar a un estilo de dibujo con el que estuvieras cómodo, por así decirlo, para tu estilo actual? Sí, o sea, eso, la cosa es como que cuando tú... Como la gente siempre dice, jo, ¿cómo encuentro mi estilo, no sé qué? Sí. Pero es en plan, sí, el estilo tuyo lo encuentras dibujando, porque es que no hay otra, no puedes seguir una serie, es dibujando y entonces sí que es verdad, o sea, sí que es verdad que eso, al principio tiendes igual a copiar mucho a algunos artistas, que es como que, pero realmente eso no te va a llegar a ningún lado, porque siempre vas a ser como la versión cutre de... Y entonces yo creo que la estrategia es, en plan, mirar otros artistas, pero lo que tienes que hacer es ver los elementos de su estilo que te gustan y aplicarlos a tu trabajo como con tu propia visión, ¿sabes? No copiar exactamente, sino aplicarlos de manera personal, no sé. Sí, como a tu manera, no, sí. No copiarlos. Y yo, en plan, ahora estoy contenta con el estilo que tengo, pero como que sí que sé que en el futuro pues seguirá evolucionando según vaya viendo cosas, porque hay veces que veo y digo, uy, ¿cómo hace esto? Y digo, voy a intentar hacer algo parecido en mi trabajo o lo que sea, y hago eso. O sea, que va mutando, por así decirlo. Vale, pues vamos a empezar como una ronda rápida, contestaciones concisas, vale. Rápidas, sin mucho lío, ¿vale? No pasa nada. Vale, una virtud y un defecto. Perfeccionista y... perfeccionista. Vale, perfecto. Una manía y costumbre. Siempre hago el primer boceto, siempre lo pinto en rojo. Vale, perfecto. Es como manía y costumbre. Sí. Vale. Una frase para tu público. Una frase para mi público. Público que te sigue por lo que haces. Pues gracias por apreciar mi trabajo y porque sí que es verdad que tengo como mucha gente que me manda mensajes muy buenos y tal, y lo aprecio. Muy bien, perfecto. ¿Te gustaría ser otra persona por un día? Y si es así, ¿qué? No sé. Hombre, pues no lo sé, la verdad. Algún millonario, ¿no? En plan, solo por un día, pero tampoco me apetecería vivir esa vida. Yo me gusta... Solo por un día.
No sé, Rihanna, seguramente. Rihanna, perfecto. ¿Qué esperas del 2020? Pues espero que me venga trabajo de ilustradora y seguir mejorando mis técnicas y tal. Muy bien. Y por último, ¿cómo te ves dentro de 5 años? 5 años. Mucho tiempo, pero... Pues voy a decirlo como con esperanza y digo viviendo de esto. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.